Vamos a abrir, hermanos, nuestras Biblias en la primera epístola del apóstol Juan y comenzamos el capítulo 4. Sé que daremos la primera parte del capítulo 4, tiene 21 versículos y veremos los 11 primeros versículos. Dice así, vamos a leerla primero antes de meditar la palabra por palabra. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Hay una serie de manuscritos que aquí cambian y dicen, y todo espíritu que disuelve a Jesucristo no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye, les escucha. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor. Diríamos, esta es la definición del amor, el origen del amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. 11 versículos, que es casi la mitad exacta del capítulo. Si nos fijamos bien en toda esta pericopa, o en todo este fragmento, nos daremos cuenta de que en realidad aquí, en este capítulo, va a desarrollar el versículo 23 del capítulo anterior. O sea, nos va a detallar el test de la fe y el test del amor. O sea, el test del conocimiento cerebral o respecto a la fe en Jesucristo y el test del amor que tenemos a Dios, que Dios nos tiene y que nos tenemos los unos a los otros. Bueno, la palabra test, aunque es inglesa, ya se nos ha hecho tan popular que casi no sabemos decir otra cosa. Es decir, la prueba, la demostración de cuál es nuestra fe y cuál es nuestro amor. El versículo 23 que explicábamos ayer dice así: este es su mandamiento, y está completo, en dos partes: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, así se salva uno, y nos amemos unos a otros, como nos lo ha mandado, así sigue uno la salvación. Y ahora dice, va a entrar, no olvidemos que esta epístola va contra los gnósticos, y los gnósticos no solamente disolvían a Jesucristo, diciendo que Jesucristo era un puro hombre, que había sido adoptado por Dios como hijo en el bautismo y le había abandonado al subir a la cruz, sino que entre ellos había un grupo que decían que el cuerpo que tomó Jesucristo no era un cuerpo verdadero. Estos los que se llaman los docetas, porque el verbo doqueo en griego significa parecer, que tomó un cuerpo en apariencia. Por lo tanto, se puede negar la persona de Jesucristo, lo mismo diciendo que no es verdadero Dios, como diciendo que no es verdadero hombre. Si no es verdadero Dios, la muerte de Jesucristo no nos pudo salvar porque su sangre no tuvo un precio infinito, como lo necesitábamos. Pero si no fue verdadero hombre, entonces no nos sustituyó, no era de nuestra raza, no nos representaba.
y tampoco sufrió de veras, tampoco derramó su sangre de veras. De modo que iba a poner las dos partes muy bien claras. Iba a comenzar por la fe. Amados, ya sabéis que va siempre hijitos amados, menos en el versículo 13 de la anterior que decía hermanos, porque ahí se coloca al mismo nivel, agapetoi, amados. No creáis a todo espíritu, quiere decir, no a todo espíritu creáis. No estéis dispuestos con credulidad a creer a cualquier viento de doctrina. Es una casualidad, es una coincidencia, mejor dicho, providencial, que la palabra espíritu y la palabra viento sean iguales en hebreo y en griego. Con la misma palabra se dice espíritu y viento, ruach en hebreo, pneuma en griego. Pues bien, recordaréis que en Efesios 4, cuando el apóstol está advirtiendo a los creyentes que no se dejen engañar, en el versículo 14 les dice que hemos de aprender y hemos de estar equipados con lo que nos enseñan para que no seamos ya niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Pues bien, aquí viene a ser lo mismo. Cuando habla de espíritu, aquí no habla del espíritu en cuanto a que es parte del cuerpo humano, sino en cuanto a que es un viento de doctrina. Una persona te viene como maestro, te pasa como maestro y te sopla al oído, te sopla una doctrina y te lleva hacia una dirección, porque el viento hace moverse la veleta en una dirección. Pues bien, quiere orientarte hacia un lado. Y viene otro y te mueve con otro espíritu, con otro aliento, y con ese aliento te orienta hacia otra dirección. Y claro, una persona que no esté bien formada en la fe, entonces estará como una veleta de una parte a otra sin saber qué hacer, porque está a merced de todo viento de doctrina. Por eso el apóstol en Efesios dice que hay que estar sólido en la doctrina y anclado como los barcos, para que allí hay dos verbos muy bonitos en 4:14. Hay un verbo que significa ser batido por las olas de abajo arriba y otro periferómenoi, que no seáis llevados alrededor, dando vueltas sin saber en qué quedarse. Pues bien, aquí dice, fijaos bien qué viento sopla, qué doctrina. ¿Cómo conoceréis cuándo esta doctrina es verdadera y cuándo es falsa? Pues lo vais a ver de esta manera. En vez de estar dispuestos a creer todo lo que se os diga, probad los espíritus, probad, dokimásete. Este verbo en griego significa lo mismo que pasar un examen. Hacerles pasar el examen. Darles el test. A ver, responde esta pregunta, de la misma manera que una persona que se va a examinar tiene su cuestionario, tiene su programa y tiene que responder a aquellas preguntas, y si pregunta bien, pasa el examen, si no, o si responde bien, pasa el examen, si no responde, suspenso. Pues aquí igual, probad los espíritus, y al que no responda bien a esta pregunta, suspenso. Suspenso. Pues bien, probad los espíritus a ver si son de Dios. Y dice, porque hay un peligro muy grande. Han salido muchos falsos profetas por el mundo. Esto de que han salido, con el verbo que hay aquí, da idea como si hubieran salido del propio infierno. Porque no dice han venido. El verbo que hay aquí es salir como de una caverna, como de una parte oculta, que no se veía dónde estaban, y de repente se te lanza ahí una bandada de falsos maestros. Estos son los anticristos de que ha hablado en el capítulo 2. Y dice, fijaos bien, porque han salido muchos falsos profetas por el mundo. Aquí dice que han salido como de una parte oculta hacia el mundo, se han lanzado hacia el mundo. Y dice, fijaos bien, la pregunta es esta: para conocer cuál es el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ha venido en carne. Luego, antes de venir, no tenía carne, porque si no, no ha venido. Lo ha repetido antes también. O lo dirá sobre todo en el capítulo 5, en el versículo 6.
que yo lo dije al principio para explicar la epístola. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio. Y expliqué entonces que venir mediante agua y sangre quiere decir que era Dios antes del bautismo y que fue Dios después de pasar por la cruz. El agua es el bautismo y la sangre es el sacrificio de la cruz. Pues bien, todo el que diga que Jesucristo es Dios, que ha venido en carne, manifestado en carne, esto lo pone una frase muy parecida en 2 Timoteo, en 1 Timoteo 3:16, si no me engaño. La 2 Timoteo 3:16 es sobre la Biblia. 1 Timoteo 3:16. ¿Veis lo que vale el acordarse de ese 3:16? ¿Cuántas veces sale el 3:16, verdad? Y son siempre versículos muy importantes. Indiscutiblemente dice, grande es el misterio de la piedad. Y entona un himno que ya los cristianos estaban acostumbrados a entonar. Por eso está en verso en nuestras propias Biblias. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los hombres, a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¡Qué estupendo! Desde la bajada hasta la vuelta, la subida. Se manifestó en carne, bajó del cielo, se encarnó y terminó el periplo subiendo al cielo. Y en medio todo lo que, no voy a explicar todo este versículo que es grande, pero Dios manifestado en carne, ese es Jesucristo. Pues todo aquel que dice que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Dice en carne, que es la parte débil de nuestra naturaleza, pero a la vez dice carne verdadera, se hizo hombre verdadero, no fue apariencia de hombre, como en Hebreos se nos dice, totalmente igual que nosotros en todo, excepto en el pecado, excepto en la escoria que se nos pega. Pero hombre perfecto, hombre con mayúscula podría decirse. Pues bien, todo espíritu, todo viento de doctrina, todo maestro que te diga Jesucristo es un Dios, el Hijo de Dios, y es el Hijo de Dios que se ha manifestado en carne, que ha venido en carne, que se ha hecho hombre, que habiendo tenido la forma de, estando en la forma de Dios, es decir, en la manifestación gloriosa de una naturaleza que le pertenecía por derecho propio, y por eso pudo despojarse del manto sin despojarse de la esencia, tomó también la forma de siervo y se hizo hombre, es decir, apareció también como hombre como los demás, y en esa apariencia que era realidad humana, todavía se humilló a sí mismo más bajo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Son las palabras de la epístola a los Filipenses en el capítulo 2, versículos 6, 7 y 8. Pues bien, todo el que cree esto cree lo principal de la fe, que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, como confesó Pedro en Mateo 16, 16. Pero todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, o que disuelve a Cristo, como dicen algunos manuscritos, que lo disuelve porque de una persona que es Dios y hombre lo parte y hace de él un puro hombre al cual se pegó una adopción divina para volver a dejarla, esto es lo que significa disolver aquí, ese que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese no es de Dios. Ese espíritu no viene de arriba, ese espíritu viene del demonio. Y este es el espíritu del anticristo. La palabra anticristo, como ya os dije la primera vez que salió, significa dos cosas, por la que la preposición anti en griego puede significar contra o frente a. Aquí es los que se oponen a Cristo. Puede ser que alguien sea anticristo ocupando falsamente el lugar de Cristo. O sea, una persona que dice, yo soy el Cristo, y es mentira, ese ocupa falsamente el lugar de Cristo, también es un anticristo. Pero anticristo aquí es el que se opone a la verdad fundamental del cristianismo de que Cristo es Dios, el Hijo de Dios hecho hombre, manifestado en carne. Todo esto son símbolos con los cuales un judío podía entender mucho mejor Dios se ha hecho hombre.
Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. Lo ha dicho también en el capítulo 2, en el versículo 18. Lo habían oído hacía mucho tiempo, porque 30 años antes el apóstol Pablo a los tesalonicenses les había hablado muy por lo largo y en detalle sobre el anticristo, e incluso sobre el anticristo como una persona. Por eso dice, habéis oído que el anticristo viene, pero en realidad ya han venido muchos anticristos, que son como una especie de preparación del sistema diabólico que finalmente desembocará en un sistema o en un hombre, en una persona que asumirá ese poder diabólico para, en nombre del diablo, ejercitarlo en este mundo. Eso llegará. Pues bien, ahora ya está en el mundo, es decir, ya está operando. Pero hijitos, otra vez tecnia, es el diminutivo. Hijitos, vosotros sois de Dios. Ek, tu Zeu. Sois de Dios no quiere decir aquí pertenecéis a Dios, aunque es verdadero. Procedéis de Dios. Habéis salido de Dios como un hijo sale de su madre y de su padre. Eso es lo que quiere decir aquí. Vosotros procedéis de Dios y los habéis vencido. ¿Por qué? Porque el que está en vosotros, ¿quién es el que está en el Espíritu Santo? Dios Padre está sobre nosotros. Dios Hijo está con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Y Dios Espíritu Santo está en nosotros, dentro de nosotros. Pues bien, el Espíritu Santo, Espíritu con mayúscula, es mucho mayor, quiere decir, es más fuerte que el que está en el mundo, que es otro espíritu, pero el espíritu diabólico. En otras palabras, nuestra lucha no es de hombres contra hombres. Recordad que lo dice el apóstol Pablo en Efesios 6. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha es contra el demonio, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y contra un espíritu tenemos que llevar otro espíritu. Si somos puros hombres, lucharíamos en desventaja de condiciones. Para luchar con ventaja contra esos espíritus tenemos que llevar un espíritu más poderoso que el de ellos. Y el ánimo que da el apóstol Juan a los creyentes es este: no tengáis miedo. Toda esa gente está animada de un espíritu, del diablo, espíritu diabólico. Pero el espíritu que lucha por nosotros tiene más poder que el de ellos, porque es Dios. Ese es el Espíritu Santo. Siempre que leo este versículo o que lo comento, voy a ver la palabra que pone por mayor aquí, perdón. En el versículo 4. Mason, mayor, sí, más grande. Más grande. El que está en vosotros es mayor. Más grande quiere decir, tiene más poder. Es de mayor dignidad y de mayor potestad que el que está en el mundo. Siempre me hace recordar aquel episodio estupendo que se nos narra en el libro de los Reyes, cuando Eliseo está viendo el ejército enemigo rodeando la ciudad en Samaria. Y su criado se asusta al ver el ejército enemigo y al ver el ejército que rodea la ciudad. Y despierta a su amo y le dice: estamos perdidos, la ciudad está rodeada de enemigos. Pero Eliseo tiene una vista mayor, una vista más penetrante que Dios le da en aquel momento. Y ve que rodeando al ejército enemigo hay otro ejército. Pero no un ejército de hombres, sino un ejército de ángeles. Y entonces Eliseo se postra delante del Señor y le dice: Señor Dios mío, abre los ojos de mi criado para que también él lo vea. Y entonces el criado también se da cuenta de que rodeando al ejército enemigo está el ejército de ángeles enviados por Dios. Un ejército tan poderoso que deja ciegos a todos los del ejército enemigo, de tal forma que el propio Eliseo les tiene que llevar de la mano y meterlos en la ciudad y perdonarles la vida. Y dice: pobrecitos, míralos cómo están, le dice al Dios de Israel. Míralos cómo están, ciegos todos ellos. Este es el poder de Dios.
y el poder que da por medio de su Espíritu. De modo que dice, no tengáis miedo a estos falsos maestros que vienen, ni temáis tampoco al que los envía, al espíritu malo, porque vosotros procedéis de Dios y le habéis vencido. Y le habéis vencido porque el espíritu de poder, el poder de ese Espíritu Santo que está en vosotros es mucho mayor que el que está en ellos, que el que está en el mundo, el que domina el mundo. Y dice, ellos son del mundo, pertenecen a esa región, pertenecen a esa atmósfera del mundo. También pone, proceden del mundo. Dice, por eso hablan del mundo. Por eso hablan de las cosas del mundo. Es natural que una persona hable de lo que ama, de aquello que le gusta, de aquello que prefiere. Todo el que está en el mundo y está bajo el demonio está en un sistema de valores engañoso, pero un sistema de valores que aparentemente le satisface. Se va al placer, se va a cualquier vicio, a cualquier pecado, porque el demonio le tiene esclavizado a él. Pues bien, ¿de qué van a hablar? De lo que les gusta. Jesucristo dice en el Evangelio que de la abundancia del corazón habla la boca. De modo que si ellos tienen en el corazón lo mundano, ¿de qué van a hablar? Pues de cosas del mundo. Y como hablan de cosas del mundo, y a veces lo hablan de una manera tan estupenda, que dicen, pero qué bien habla este tío, qué bien habla, y está diciendo mentiras, está engañando. Pero los que son del mundo, como son del mismo partido, y están sintonizando con la misma onda, pues escuchan. Por eso dice, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. El mundo los oye. Los que son del mundo hablan a los que están en la misma onda. El mundo les oye, pero dice, nosotros no. Nosotros somos de Dios, procedemos de Dios. El que conoce a Dios, ya está el verbo clásico, ginoskon, participio de presente, el que conoce a Dios, el que tiene una relación íntima con Él, el que ha penetrado en su interior por medio del amor y Dios también está en él, ese nos oye a nosotros, porque nosotros decimos la verdad, porque nosotros procedemos de Dios, porque nosotros somos los embajadores de Dios, porque nosotros somos los testigos de la verdad. Ese nos oye. El que ama a Dios tiene la onda sintonizada. ¿Por qué estáis vosotros aquí y no estáis en otro lugar? Si no os gustaran las cosas de Dios, no estaríais aquí. ¿Por qué estáis escuchando esto? Yo creo que es porque os gusta. Nadie os ha traído por el cuello aquí, ¿verdad? Ni os ha echado una soga. Os gustan las cosas de Dios. Pues tenéis en vuestro corazón un testimonio. Ya tenéis en vuestro corazón un testimonio de que sois de Dios o estáis muy cerquita de Él. Si hay alguno no convertido y está escuchando con gusto, es que el Espíritu Santo ya le está soplando en esa dirección. Está ya viniendo. Qué cosa tan bonita. Que esté siendo soplado ya por el Espíritu. Porque de lo contrario diría, esto me aburre, y tomaría las de Villadiego y se marcharía. Pero si no os aburrís, vais por buen camino. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. ¿Qué querrá decir este palabrero? Decían los sabios de Atenas cuando vieron a Pablo. ¿Qué querrá decir este palabrero? Pero como eran tan amigos de curiosidades, dice, bueno, aunque perdamos un poquitín de tiempo, a lo mejor nos dice una cosa nueva, una filosofía nueva. ¿Qué querrá decir este palabrero? Cuando llegó a la resurrección se echaron a reír, pero algunos creyeron, ¿verdad? Dice, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error, es decir, lo que sopla hacia el norte y lo que sopla hacia el sur. ¿A quién oye? Y si nos oye a nosotros, los testigos de la verdad, procede de Dios. Oye al mundo, procede del diablo, procede del diablo. Ese es el test de la fe. Ahora viene el test del amor. Amados, agapetoi, amémonos unos a otros. Amémonos recíprocamente, dice el original, unos a otros, es igual. ¿Por qué? Porque el amor procede de Dios, el verdadero amor, agape, que no ha salido, no es una planta surgida de esta tierra. Por eso recordáis que el capítulo 3 empezaba diciendo, fijaos de qué región tan alta
nos ha dado el amor el Padre. ¿De qué región tan alta? ¿Dónde están las raíces de ese amor? No están en la tierra, están en el cielo. Pues ahora dice, el amor verdadero, agape, procede de Dios. Y todo aquel que ama con este amor, vuelve la misma palabra, todo el que ama con este amor es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo el que ama con este amor, agapón, o sea, el mismo verbo del sustantivo que hay arriba, ha sido engendrado de Dios, dice aquí. Es nacido de Dios. Ha sido engendrado. Pretérito perfecto. Ha sido engendrado de Dios. Y conoce a Dios. En presente de indicativo. Continuativo, o sea, está en relación íntima, familiar, de amor marital, conyugal, con Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, naturalmente. Si no tiene este amor, no tiene esta relación marital. Esto es natural. Si un hombre y una mujer piensan casarse y no se aman, quizás se casen, pero ¿se llama eso matrimonio o se llama infierno? Dos cadáveres sujetos de por vida. Qué cosa tan terrible es esto, ¿verdad? Y no es esto lo que pasa muchas veces. Porque vamos, dos personas que no se amen y por la legalidad de la situación y porque hay un documento y porque han ido bajo una ceremonia tengan que vivir juntos, eso es vivir dos cadáveres juntos. ¿Cómo nos va a extrañar que cuando no hay amor verdadero en la vida, esos dos cadáveres que tienen una vida física quieran huir el uno del otro? ¿Quién quiere vivir con un muerto y llevar un muerto a cuestas por toda la vida? ¿Veis lo terrible que es esto? Cuando no hay amor. Pero cuando está el amor de arriba, hay vida, porque ese amor pertenece a la vida eterna. Cada una de las tres clases de amor que hay en la Biblia se corresponde con tres clases de vida. El eros solamente a la vida biológica. La filía, que es el amor de amistad, a la psique, o sea, a esta cosa temporal, pero que puede penetrar en lo emocional. Y la zoé, que es la vida de Dios, se corresponde con el agape, que es el amor que solamente de allá arriba viene. Tres amores para tres clases de vida. ¿Qué clase de vida quieres llevar? Pues mira a ver qué amor tienes. E igual que pasan las vidas, pasan el amor. El que tiene la vida de arriba guarda las otras dos de abajo y las sublima y las perfecciona. Y el que tiene el amor de arriba guarda los otros dos de abajo y los perfecciona y los sublima. De ahí que uno que tiene el amor espiritual será también un buen amigo y un buen esposo. Yo recuerdo haber oído una frase que a primera vista parecía una paradoja y sin embargo era el mejor elogio que pudo hacer una esposa de su marido. Cuando le preguntaron qué era para ella su marido, ¿sabéis lo que respondió? Mi mejor amigo. A primera vista dice, qué tontería. Pero es que hay muchos maridos y esposas que no son los mejores amigos entre sí. Por eso son muchas esposas las que se van a buscar. Y no digo ya a otros, sino aún a otras. Y muchos amigos y muchos maridos que como se aburren con la esposa, se van a buscar a sus amigotes. Pero si el mejor amigo del marido fuera la esposa, o la mejor amiga fuera la esposa, y el mejor amigo de la esposa fuera el marido, entonces habría más compañerismo también. Y no solamente estaría lo sexual, lo de arriba y lo de más arriba. O sea que cuando está lo de arriba del todo, cuando está el amor que viene de las regiones celestiales, hay verdadera amistad y lo sexual funciona mucho mejor. Eso es lo grandioso. Que hasta en lo más físico que la gente puede tener por cosa sucia cuando Dios la ha hecho tan bella, sea más satisfactoria cuando están las dos cosas de arriba. Y en la vida igual, la vida biológica, la vida de este mundo, hasta la vida exterior, que parece que tiene tan poca importancia, queda sublimada cuando las otras dos vidas están en su debido orden. De modo que él puede decir, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Comienza aquí dando una definición. Dice que el amor procede de Dios, esta clase de amor, y que el que ama con esta clase de amor, como el amor procede de Dios, ha tenido que nacer de Dios. De lo contrario no tendría esta clase de amor. Y por lo tanto tiene esta relación marital con Dios. En cambio, el que no ama no ha conocido a Dios. Y viene la definición. Dios es amor. Tenemos en un himno, ¿verdad? Dios es amor. Amor no lleva artículo. Por lo tanto, no quiere decir el amor es un Dios, sino que Dios tiene una naturaleza amorosa, que lo que le califica, así como es espíritu y como es luz, le califica el ser amor, tener una naturaleza amorosa. Pero el ser amoroso en Dios prevalece sobre todo lo demás, porque es la única definición que se repite dos veces. Una sola vez se dice que es espíritu, se dice que es luz, pero aquí vendrá en el versículo 16 y volverá a decir amor. Dios es amor otra vez, y bien la inmanencia que explicaba ayer. El que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Dios es amor. Esta clase de amor, naturalmente. ¿Qué clase de amor es esta? Lo decíamos ayer también. Es el amor que no espera correspondencia, el amor que no pasa factura, el amor que se sacrifica porque quiere el bien del amado antes que el suyo, el amor que no mira cuánto va a gastar, ni si se va a desgastar, ni si va a peligrar su salud porque está al lado del otro, al lado de quien le necesita. No mira a sí mismo, ni pide que le den las gracias. Tiene bastante con amar. Esto le satisface. Ahora bien, en nosotros esto es dificilísimo, de alguna manera imposible, por la razón que yo daba ayer. En Dios es tan fácil, no podría ser de otra manera. Dios al amar no puede querer nada para sí mismo. Toda su gloria, que parecería su egoísmo, consiste precisamente en ser el único que amando puede salvar, y que el que quiere ir en busca de una felicidad a otro salvador se equivoca. Él es el único que puede salvar. Y dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, para que se vea que era un amor verdaderamente generoso. Se mostró en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Aquí hay una muestra. Había una muestra de la fe, ahora hay una muestra del amor. Y gracias a Dios que al decir esto de la muestra me recuerda una cosita que me dejaba en la muestra de la fe y que es muy conveniente decirla. Cuando el apóstol está diciendo probados espíritus si son de Dios, y se prueba la fe por medio de la confesión de que Jesucristo es Dios manifestado en carne, esta prueba es tan grande que a lo largo de la Escritura se pone por encima de todas las pruebas personales. Cuando Pedro en su segunda epístola, al llegar en el primer capítulo casi al final, cuando va a decir lo que es la inspiración divina, dice que él puede dar testimonio de Jesucristo porque es testigo de primera vista, porque él estaba con él en el Monte Santo, en la Transfiguración. Sigue diciendo, pero hay todavía una prueba más fuerte, y es la Biblia, la profecía, dice él. Una prueba más fuerte, como diciendo, si no me creéis a mí, que era testigo de vista, hay una prueba más fuerte, que la tendréis en vuestro corazón si tenéis el Espíritu de Dios. Porque aquellos hombres que escribieron lo hicieron movidos, dice el original, movidos, llevados por el Espíritu Santo que les transportaba a hacer las cosas de esta manera. Pero hay más. El apóstol Pablo está escribiendo a los Gálatas y en el primer capítulo llega a decir lo siguiente: aunque un ángel del cielo bajara a predicaros un evangelio diferente del que os hemos predicado, que sea maldito. Ya es decir, ¿verdad? Aunque un ángel del cielo os predicare otro evangelio diferente del que os he predicado, que sea maldito. Dice en el versículo 8, y lo repito en el 9, otra vez os repito,
que si alguien os predica un evangelio diferente, que sea maldito. Está la palabra que viene a decir allí, anatema, ¿verdad? Pues bien, que sea maldito. Hay otra prueba. Cuando el apóstol pasa de Tesalónica a Berea predicando el evangelio, dice allí en el capítulo 17 de Hechos, al llegar al versículo 11, estos, los de Berea, eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Y en qué estaba su nobleza? Dice, porque estos, en vez de discutir con el apóstol y decir si tendría o no tendría razón y no creer lo que estaba diciendo, ¿qué hacían estos? Escudriñaban cada día las Escrituras para ver si lo que decía Pablo era verdad o no. O sea, que no se contentaban con decir, pues este hombre tendrá razón, nos está explicando las profecías del Antiguo Testamento y nos dice que se han cumplido en Cristo. Y dice que allí estaba ya profetizado que Jesucristo había de venir y que iba a padecer y que iba a morir. En cuanto llegaban a casa, empezaban a darle vuelta a la Escritura, a ver si era verdad. Por lo tanto, no miraban a ver si la Biblia era verdad por lo que decía Pablo, sino viceversa. Y Pablo era un apóstol. De modo que aquí estaba la prueba grande. Ahora bien, aquí tenemos el test del amor, y hay otra prueba. Se mostró el amor de Dios en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Esto lo recordará 3:16, ¿verdad? Es el versículo 9. En esto se mostró, el fanal, ya viene el verbo este de descubrirse, no de levantar el velo, sino de saber una cosa que está oculta. En esto se descubrió el amor de Dios en nosotros, en que ha enviado, dice el original, apesta al fin, está en pretérito perfecto, ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que tengamos vida por medio de él. Ahora bien, aquí pone el verbo enviar, simplemente, apestelen, apostelo, de donde viene apóstol, enviado, pero hay un versículo en Gálatas 4:4, que no es que yo me lo sacase de mi propia fuente, sino que después de leer un comentario sobre este versículo me hizo pensar mucho. Y me dio tal emoción que estuve llorando durante mucho rato. Y quiero que participéis, si no de mis lágrimas, por lo menos de la emoción que yo tuve. Vais a ver lo que dice en Gálatas 4, 5 y 6. Y lo que significa. Gálatas 4, 5 y 6. Lo voy a ver del propio original. Y dice lo siguiente. Mas cuando llegó la plenitud del tiempo, aquí el tiempo es el de nuestros relojes, porque fue cuando se marcó en la historia el día preciso en que Jesucristo tenía que venir al mundo y dividir en dos la historia, como tenía que dividir en dos también la geografía, los que están a su derecha y los que están a su izquierda. Esa es la geografía de Dios. Y en el tiempo, antes de Cristo, después de Cristo, divide la historia. Hasta los rusos, los más ateos de los rusos, reconocen esto cuando en sus periódicos dicen 27 de mayo de 1976. ¿Desde dónde estás contando? ¿Tú eres ateo? Estás contando desde el nacimiento de Jesucristo. De modo que hasta el más ateo tiene que contar desde aquella fecha en que se marcó la división entre el tiempo antiguo y el tiempo moderno, nacimiento de Jesucristo. Los que cuentan de otra manera son los árabes, pero los rusos ponen en sus periódicos la fecha del nacimiento de Jesucristo. Y dice aquí, cuando llegó este pleroma, este cumplimiento del tiempo, y ahora viene el verbo que nos hace pensar. No dice apesta y lena, sino echó de casa
Dios el Padre echó de casa a su Hijo. ¿Por qué lo echó de casa? Haciendo que naciera de una mujer y poniéndolo bajo la ley para sacar del mercado de esclavos a los que estaban bajo la ley y para que nosotros recibiéramos la adopción de hijos. Este dice el original. ¿Sabéis lo que quiere decir? Que para que nosotros ocupáramos un lugar en la casa del Padre, Dios lo echó de casa a Él. Dios lo echó de casa a Él. Y únicamente después de haberlo echado de casa y haciéndolo bajar aquí para morir, llevándolo a la muerte, una vez que murió y por medio de su muerte nosotros recibimos la vida, y con la vida la resurrección, hizo que subiéramos con Él, para que no subiera solo. De modo que en realidad fue un destino glorioso. Lo echó de casa para que no viniera solo a casa, sino que viniera con un racimo, con una caterva de hermanos. Ya no era un hijo único, ya era el primogénito, entre muchos hermanos, porque volvía también como hombre, y como hombre es el primogénito. ¿No es esto una cosa grandiosa? De que Dios, en cierto modo, envíe al exilio a su propio Hijo, para que en el exilio conozca lo que es estar desterrado, como el hombre está desterrado aquí, de su patria, que es el cielo. Anda, baja y conoce tú lo que es el destierro, y anda con ellos, y padece con ellos, y que sepas lo que es sudar, y trabajar con el que trabaja, y saber lo que es el que a uno le tengan por hijo de, como lo tuvieron a él, hijo de mala mujer. Esto es cierto. A Jesucristo se le tuvo por hijo de mala mujer, porque no se le reconocía padre. ¿Dónde está tu padre?, le dicen en Juan 8. Hasta eso pasó. ¿Para qué? Para que no hubiera en este mundo nadie que dijera, qué bien está Dios en el Olimpo, qué bien está allí. El que lo está pasando aquí mal, envía a Jesucristo a su propio Hijo para que pase todos los dolores, todas las fatigas, todas las calumnias, todas las persecuciones, heridas, hambres, muerte, todo. ¿Y qué muerte dice? Muerte de cruz. ¿No es ese el más terrible de los exilios, el más terrible de los destierros? Para que el hombre nunca pueda rebelarse contra Dios y decirle, qué bien se pasa allá arriba, tú mirando desde arriba cómo sufrimos. Nadie podrá en el día del juicio levantarse a decir, nosotros hemos padecido mucho y tú estabas gozando. Hay una especie de leyenda, la leí en un papel de calendario estando en Inglaterra hace 4 años. Y la copié entera, a pesar de que era larga, porque estaba en la habitación del pastor de la iglesia donde me habían alojado. Yo digo, esto no me lo pierdo. Y me la copié entera, y luego la traduje. Y decía algo parecido a esto. Llega la escena del juicio final. Y la gente se va repartiendo en grupos según sus gustos, según sus amistades, claro, diríamos según sus partidos políticos, asociaciones. Cada uno se va asociando con sus amigotes, con tal. Y claro, unos, los obreros, tal, que han trabajado y los han explotado, dice, ¿cómo nos han explotado, verdad? Ese Dios que está arriba favorece a los ricos, está en contra de los pobres, Él no sabe lo que es trabajar. Y una reunión de chicas a quienes han prostituido, y de muchísimas maneras, y nosotras, ¿quién nos mandó tener un hijo de esta manera? Un hijo al que no pudimos ponerle el nombre de su padre. Y otra reunión de otros que han sido perseguidos, a quienes han herido de todas las maneras, y nosotros aquí, y comienza a oírse un murmullo que va creciendo, que baje ese, que baje, aquí a sufrir, como hemos sufrido nosotros. Y dice aquella especie de leyenda, se hizo un silencio en el cielo, y al cabo de ese silencio, cuando todos estaban gritando, que baje y muera, se escuchó una voz que dijo, la sentencia se ha cumplido. Dios ha muerto. Porque el Hijo de Dios era Dios como el Padre. De modo que cuando el Hijo de Dios murió, Dios murió.
y había pasado por todo lo que habían pasado y pueda pasar cualquier criatura humana. ¿No es eso un verdadero destierro? Haberlos sacado de casa para que sufra todo lo que cualquier ser humano pueda sufrir. ¿No es de esta manera como Jesucristo puede ser el hombre con mayúscula y ser no solamente la víctima, nuestro sustituto? Allí donde nosotros no podemos llegar porque somos pecadores, es nuestro sustituto, pero como sacerdote, en función de toda la humanidad, es nuestro representante. Y al ser nuestro representante tenía que representar todo lo que la humanidad pueda hacer, pero con una diferencia fundamental, de que nosotros los hombres, cuando padecemos, nos rebelamos y pecamos. Y Jesucristo sufrió sin rebelarse, sin pecado. En toda nuestra semejanza, padeciendo como entre todos los hombres y mujeres, pero sin pecado, sin rebelión. En esta forma Él pudo sustituirnos también, padeciendo toda la humanidad, pero sin pecado. Os digo que este versículo, cuando lo vi explicado en el comentario y decir que fue echado al exilio precisamente para que nosotros viviéramos y fuéramos recibidos con la adopción de hijos, nosotros los que éramos miserables pecadores, gusanillos, que no merecíamos el perdón y la misericordia de Dios por la forma en que habíamos bajado, eso es tremendo. Que un Dios baje al exilio, al destierro, para que los que merecíamos el destierro para siempre subiéramos a heredar su propia herencia, es una cosa muy grande que yo creo que ni en toda la eternidad la comprenderemos, ni aun siquiera allí. Es una cosa que no se puede comprender. Es un misterio escondido del cual vamos descubriendo alguna punta del velo, pero es tremendo. De modo que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, para que nosotros tengamos esa vida divina, porque el verbo de vivir aquí es el que viene de Zoé. Vivamos por Él. En esto consiste el amor. No quiere decir el amor prácticamente se demuestra en esto, no. Quiero decir, el verdadero amor es el que toma la iniciativa. De modo que nosotros conocemos que el amor que nos ha tenido Dios era el verdadero, porque no fue un amor de correspondencia. No es que nosotros amásemos a Dios y Dios, como buena persona, nos correspondiese con amor. Es lo mismo que se dice en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo, cuando al llegar al versículo 46 y dice: si vosotros amáis a vuestros amigos, ¿qué hacéis de más? Eso lo hacen también los que no creen en Dios, eso lo hacen también los paganos. Y si vosotros no solamente amáis a vuestros amigos, sino que hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué hacéis de más? Eso lo hace todo el mundo. Pero vosotros tenéis que ser como vuestro Padre Celestial. Tenéis que amar a vuestros enemigos, porque Él también hace salir el sol sobre los buenos y sobre los malos, y hace llover sobre los justos y sobre los injustos. De modo que vosotros sed perfectos como vuestro Padre Celestial. Ser perfectos no quiere decir allí ser completamente santos, como lo han entendido muchos, no, sino tener la perfección inicial necesaria para que uno pueda llamarse cristiano. Amar al enemigo. Y el que no está dispuesto a amar al enemigo no es cristiano. No es que no haya llegado a la perfección, no, es que no es cristiano. No ha nacido de Dios. No se parece al Padre. Pues aquí dice, en esto consiste el amor. Ahí está la iniciativa del amor divino. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Quiere decir, no en que nosotros le hayamos amado primero y Él en correspondencia nos ame después. No. En esto no consiste el amor de Dios, sino al contrario, en que Él nos amó primero a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y propiciación es la misma palabra que hay en 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Recordáis que os expliqué que hay dos palabras para propiciación. Una, el instrumento de propiciación, que es lo que hacía el sumo sacerdote cuando entraba en el Santísimo. Entraba con un instrumento de propiciación. Él no podía ser propiciación porque era pecador.
tenía que entrar con sangre de víctimas limpias, y derramar aquella sangre y untar los dos extremos del altar 7 veces sobre el propiciatorio del arca. Pues bien, este no es como aquellos. Este no entra con sangre ajena, entra con su sangre propia, y él en persona es propiciación. Por eso no pone instrumento de propiciación, sino que vuelve a decir que es hilasmos, no hilasterion, hilasmos otra vez. Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir la palabra propiciación? La palabra propiciación significa alguien que contribuye a hacer las paces con otro. O sea que la palabra en latín es pro paz. Propiciación es propacificación. Se le vuelve a uno propicio cuando se le pone en paz porque estaba airado por algo que le ha hecho otro. O sea, si nosotros le hacemos una faena a otra persona, esta persona se encoleriza, está enfadado con nosotros. Y entonces, ¿qué hacemos? Si nos hemos hecho enemigos de él, buscamos a alguien que sea amigo nuestro y que sea amigo suyo, para que esta persona nos sirva de intermediario. Y le decimos, mira, a ver si lo aplacas porque está enfadado, y con razón. Yo le ofendí. Si voy yo, no me va a escuchar. Pero si vas tú, amigo mío y amigo de él, esto es lo que hizo Jesucristo. Dios estaba enfadado justamente con nosotros. ¿Quién de nosotros podía propiciar a Dios si nosotros estábamos llenos de pecados y delitos? No merecíamos entrar en la presencia de Dios. Pero Dios tiende el puente. Pontifex, el que hace de puente. Y nuestro pontífice es Jesucristo, mediador, no dice San Pablo, entre los hombres y Dios, sino entre Dios y los hombres, porque fue Dios el que tendió el puente sobre el foso. Nosotros no podíamos tenderlo. Él envió al pontífice, él tendió el puente sobre el foso, él envió a su Hijo, nosotros no lo trajimos del cielo. Por eso dice el apóstol Pablo que eso hubiera sido obras. ¿Quién subió al cielo para arrancar de allí a Jesucristo? ¿Quién bajó al sepulcro para arrancarlo de los muertos? Eso sería obras. Dice, pero si tú crees que eso lo ha hecho Dios, eres salvo. No te pide Dios que lo arranques del cielo ni del sepulcro, sino que creas que lo hizo. Y eso es lo que da la fe. Pues bien, Dios envió a su Hijo en propiciación para que le hiciera a Dios aplacado, pacífico, por nuestros pecados. La preposición puede ser importante. Peri significa concerniente a nuestros pecados. Concerniente a nuestros pecados. Hay 3 preposiciones cuando se habla de la sustitución, que es anti y per, y aquí es peri. Y per significa en realidad en favor de. Anti en sustitución de o en lugar de, y peri significa acerca de. O sea que la propiciación fue acerca de nuestros pecados. Sabemos también que fue por nuestros pecados, a causa de nuestros pecados. Hay un versículo clave que es el final del capítulo 4 en Romanos. Creo que lo expliqué otra vez, pero no sé si fue aquí o en Juan de la Cosa. Es Romanos 4:25, el final del capítulo. Dice que Jesucristo fue entregado a la muerte, dice el original, a causa de nuestras transgresiones, y fue resucitado a causa de nuestra justificación. O sea, fue entregado a causa de en lo concerniente a nuestras transgresiones, y fue resucitado a causa de nuestra justificación. Él fue entregado como propiciación por nuestros pecados. Y ahora el apóstol termina diciendo, amados míos, otra vez, si Dios nos ha amado así, también nosotros tenemos que amarnos así, los unos a los otros. Si somos hijos de Dios, si hemos de parecernos a Él, si Él tomó la iniciativa, si Él fue el primero que amó,
Y nosotros cuando le amamos le damos una respuesta, pero no es una pregunta. Tampoco tenemos que esperar a que nuestro hermano venga a pedirnos perdón, porque si no, él es el que me ha ofendido, que venga. ¿No lo decimos así muchas veces? Yo estoy dispuesto a perdonar, sí, pero que venga y que se humille, que pida perdón. Eso no es tomar la iniciativa. Eso es esperar que él ame para que tú le respondas. El que toma la iniciativa es el que ama y sale al encuentro. El padre del hijo pródigo no fue a buscarle y a decirle: oye, mozo, fíjate lo que me hiciste, tienes que pagarlo. No. Él sabía que su hijo se le había llevado la parte de la hacienda, que la había gastado con prostitutas, y de la forma que volvía cuando se vio ya en necesidad, pero era padre. Y el amor de padre le hacía estar siempre, desde aquel montículo donde le había visto desaparecer, mirando al camino, a ver si volvía. Y en cuanto le vio el camino, no aguardó a que el hijo le dijera que se arrepentía, se le echó a los brazos, se le echó al cuello, porque el amor de padre podía más que nada. Era un amor de iniciativa, y de esta forma nos ha amado Dios. De modo que si somos hijos de Dios, vamos a decirle a nuestro hermano: bueno, sí, nuestro Padre nos ha amado de esta manera, pero tú, ¿recordáis aquella parábola que, con esto termino, en que habla en el capítulo 18 de San Mateo de los dos deudores? De aquel señorón multimillonario que tenía muchos criados, y uno de los criados le debía una suma imponente. La suma era, en el dinero actual, algo así como 200 millones de pesetas. Para un obrero que vive de su jornal, demasiado, ¿verdad? 200 millones, 10.000 talentos, dice. Equivalente a unos 200 millones. Y como el oro va subiendo cada vez más, ya no sabemos si ahora serán ya 200 o serán 300. Pero vamos, una cantidad de esta forma. Y se pone a sus pies y le dice: mira, yo haré todo lo posible, trabajaré toda mi vida. Perdóname. Y el otro le escucha y le perdona. Y sale a la calle, se encuentra a otro obrero, a otro compañero suyo, lo agarra del cuello y le dice: oye, que me debes ¿cuánto? Unas 300 pesetas. Unas 300 pesetas. Salario mínimo de un obrero, poco más o menos del día. Hasta que no me pagues, yo te meto en la cárcel, tal. ¿Qué os parece? Dice Jesucristo, ¿qué os parece? Naturalmente, inmediatamente, los criados van al amo y le dicen: ¿sabe lo que ha pasado? Aquel a quien tú le perdonaste los 200 millones de pesetas, se ha encontrado a otro compañero suyo que lo debía por lo que fuera unas 300 pesetas, y lo ha agarrado y no lo suelta y dice que se lo lleva a la cárcel. ¿Cómo? Ese bandido ha hecho eso después de que yo le perdoné los 200 millones, que venga ahora mismo. Que venga ahora mismo. De modo que yo te perdoné tanto y tú no eres capaz de perdonarle a tu compañero una cosa tan pequeña. Esto es lo que viene a decir aquí. En otra forma, aquí lo habla del perdón, pero es que el perdón nace del amor. Una persona no puede perdonar si no ama. Y lo peor que tenemos los humanos, y en eso sí que no podemos ser como Dios, perdonamos pero que difícilmente olvidamos. Y el que no olvida, no perdona del todo. Nosotros decimos: sí, le perdono, pero cuidado para otra vez, cuidado para otra vez. ¿Qué dice Dios en su palabra? Me olvidaré de sus transgresiones, las echaré a mi espalda, las sepultaré en el océano. Pero fijaos solo en esta palabra, las olvidaré. ¿Puede Dios olvidar algo? No, porque no tiene memoria. Dios lo tiene todo presente. Pero es una forma gráfica y expresiva de, diríamos, una hipérbole, como diciendo: si Dios tuviera memoria y la tendría infinita, lo borraría de su memoria para decirte que te perdona de veras. Y te perdona de veras porque lo olvida. Pero aun teniéndolo todo presente, porque al fin y al cabo nosotros lo podemos echar al desván de los recuerdos, echar a la cuneta una injuria que nos puedan hacer, porque tenemos memoria. Pero Él no lo puede hacer porque todo lo tiene presente, pues aun teniéndolo presente durante toda la eternidad, lo borra.
con la sangre de su Hijo para no verlo. Qué perdón tan excelente, qué amor tan excelente. Pues si nosotros somos hijos de Dios y somos hermanos los unos con los otros, dice el apóstol, vamos a demostrarlo. Si Él nos amó de esta manera, tenemos que amarnos los unos a los otros. Que el Señor lo haga así. Que no se nos queden palabras, ni el amor ni el perdón. Que cuando digamos te perdono, no digamos pero ya me cuidaré de ti. Ya me cuidaré de ti. Desde luego que muchas veces una lección que recibimos nos ha de servir de lección, naturalmente. No quiere decir que además de ser buenos seamos tontos. Y que si alguien nos ha hecho una jugada y no nos ha puesto una desconfianza, le vayamos a dejar otra vez la llave de la despensa si nos ha robado lo que teníamos. Una cosa es perdonar y otra cosa es exponer a que te hagan otra vez lo mismo o que hagan otra cosa. No por el mal que nos hace a nosotros, sino por el mal que él mismo se hace. A una persona no se le hace ningún bien dejándole que siga haciendo mal. De modo que hasta por su propio bien hay que ponerle las cosas en claro, pero que se haga con el amor en el corazón y con verdadero perdón y por su propio bien. ¿Cuántas veces, incluso a un padre y a una madre, un creyente tiene que decir, Padre, te amo y te respeto mucho, pero tengo que decirte no? Y te lo digo por tu propio bien. Si me mandas una cosa contra Dios o me mandas una cosa contra el Evangelio, al padre y a la madre, con todo respeto y con toda firmeza, hay que decirle no. Y se le hace un favor, porque decirle sí no le darías un testimonio. Y no dándole un testimonio, no lo pondrías en el camino que Dios quiere que lo pongas. Pero un día ese padre dirá, qué hijo tan valiente tuve, cuando supo que había un valor por encima de la paternidad humana, que es el Padre de los cielos. Y tras el respeto vendrá quizá una luz del Espíritu Santo para que ese Padre tuyo, orando por él, o quien dice padre, madre, esposo, esposa, hermano, hermana, y que parece que es una enemistad, no es una enemistad el decir no, es el verdadero amor, o sea que no confundamos los términos, pero siempre que haya el amor de unos para otros, y sobre todo aquí está hablando de los hermanos. Si ese amor lo hemos de tener, sea pariente o no sea pariente, a cualquiera que sea un semejante, porque estamos enviados al mundo como luz y como sal, para hacer que este mundo sea menos corrompido de lo que es, y que puedan salvarse almas y llevar una corona de gente que por medio nuestro se ha convertido, cuanto más entre los hermanos, eso es obvio. Somos no solamente hermanos, sino miembros del mismo cuerpo, y por lo tanto ha de ser de veras, no ha de ser de palabra. Que el Señor lo ponga así en todos nuestros corazones en esta misma noche.